Pongo rumbo, tierra adentro, a Montserrat, la montaña más sagrada de Cataluña. Viajo sin prisa, con calma, recreándome en el paisaje y tomando notas en mi cuaderno viajero de varias paradas inolvidables en esta ruta. He empezado en los fértiles campos y huertas de la desembocadura del Llobregat y me dirijo a la colonia Güell, Santa Coloma de Cervelló. Bienvenidos al Gran Tour de Cataluña. 6 etapas y 462 kilómetros de recorrido forman parte del trayecto que une Barcelona con la Tarragona romana. La montaña de Montserrat, Cardona y su castillo, los paisajes de viñedos y las bodegas del Penedès, el encanto de Sitges o el legado musical de Pau Casals en el Vendrell se encuentran en este tramo del Gran Tour de Cataluña. En el trayecto entre Barcelona y Montserrat, la directora del blog de viajes La Cosmopolilla, Patricia Rojas, nos muestra un destino que mezcla patrimonio, cultura y espiritualidad. La colonia Güell es un barrio de obreros del textil, diseñado a finales del siglo XIX por un empresario catalán. Hoy es una singular muestra de la arquitectura popular catalana. Dando un paseo por el pueblo se ve la escuela, la antigua casa del médico, la cooperativa, la taberna o las propias casas de los obreros de la colonia. Pero lo que más me impresiona es adentrarme por la iglesia en penumbra, la Crista Gaudí. La Crista Gaudí es una de las obras menos conocidas del arquitecto catalán, a pesar de que todo el conjunto de la colonia Güell fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2005. Columnas torcidas, bóvedas con curvas. Se dice que la Crista Gaudí fue un ensayo de la Sagrada Familia de Barcelona. El invento de las termas es griego. En el pueblo vecino, Sant Boi de Llobregat, ha merecido la pena hacer una pequeña parada. El objetivo, descubrir un tesoro que estuvo oculto durante varios siglos bajo una casa. Las termas romanas mejor conservadas de Cataluña. Hola, Joan. Hola. Bueno, lo más destacable de la historia romana de Sant Boi, que es lo que se ve y podemos visitar, son unos baños romanos que son de los mejores conservados de Cataluña, donde podemos ver todas las distintas habitaciones y entonces se puede explicar muy bien cómo era toda la terapia termal en época romana y se puede entender muy bien que la cultura termal en época romana era algo más que ir a darte un bañito a una piscina, sino que tiene todo un componente de medicina, tiene un componente religioso, tiene un componente lúdico, entonces todo, incluso gastronómico, y todo esto lo podemos ver aquí en las termas y sobre todo lo podemos ver muy bien cuando se celebra la fiesta romana que se hace en Sant Boi en el segundo fin de semana de junio, donde se hace una fiesta de reconstrucción histórica que se llama Ludi, y ahí se puede ver las termas un poquito como sería en época romana, con gente vestida de época, y puedes desde comer comida romana, jugar a juegos romanos o ver cómo funcionaba una legión romana. Entonces es muy recomendable poder venir a visitar las termas el segundo fin de semana de junio, donde se hace la fiesta Ludi Rubricati. Sigo mi camino a Montserrat y junto a la autopista llama mi atención un monumental puente de origen romano, con una curiosa leyenda. Estoy hablando del Puente del Diablo, que une Castelbibal con Martorell. Cuenta una leyenda que había una anciana que cada día cruzaba el río para ir a buscar agua de la fuente que estaba al otro lado. Un día se le apareció el diablo y le propuso un trato. Construiría un puente a cambio de la primera alma que lo cruzara. La anciana, cansada de mojarse cada día, aceptó la propuesta. Y el diablo pasó toda la noche construyendo un increíble puente. Al alba, cuando el diablo había terminado la obra, esperó bajo ella a que pasara el primer incauto para apoderarse de su alma. Pero aquí que llegó la vieja portando un cesto. Al abrirlo, salió un gato negro que cruzó corriendo el puente. Así, las personas pueden pasar por el puente tranquilas, mientras el diablo observa sin poder hacer nada, con el alma de un gato negro. El viaje continúa camino de Martorell. Nuestra finalidad, que el cliente, lo mismo que entra, pues que salga con una sonrisa. Porque el que entra con muchos problemas. Entonces nosotros intentamos restaurar ese problema. Claro, así es nuestra finalidad un poquito. ¿Qué platos típicos tenéis así? Nosotros trabajamos mucho lo que son los arroces,
bacalaos, las verduras y legumbres, lo he dicho antes del sabor del Lord, pero básicamente muchas paellas y bacalaos. Las carnes las tocamos también, pero es una cocina mediterránea un poquito así globada. Tras recorrer el centro histórico de Martorell y almorzar en un restaurante local donde sirven comida casera con productos de kilómetro cero, Les Vinyes, no puedo marchar sin antes conocer uno de los museos más antiguos de Cataluña, con vestigios de la Barcelona medieval y piezas únicas procedentes de la catedral o de los monasterios. Se trata de las piezas que rescató un visionario y artista llamado Santa Cana y que las expuso en su propia vivienda. Que ese señor nace en 1810, entonces nace en una familia, bueno, rica, como podéis imaginar, con mucho dinero. Y entonces, bueno, no necesita trabajar para ayudar a la familia y se va a Barcelona a estudiar Bellas Artes porque él quiere ser artista, quiere ser pintor. Entonces, bueno, se va a Barcelona hasta los años 30 del siglo XIX, ¿vale? Y entonces, bueno, vuelve aquí, hereda la casa, aquí vive con su mujer, con su hijo, tiene su familia y coincide en el tiempo que a mediados del siglo XIX, hacia 1854, tenéis que pensar que Barcelona era una ciudad que estaba amurallada todavía, era una ciudad que desde la época de los romanos estaba amurallada y hasta el 1854, que no se empiezan a tirar las murallas, la ciudad está comprimida, o sea, no puede crecer, ¿no? Digamos. Entonces, lo que hacen las autoridades de Barcelona es tirar las murallas y ampliar la ciudad. Es cuando hacen el ensanche, es cuando hacen la ciudad más grande, porque en el siglo XIX Barcelona era una ciudad que era horrible para vivir. Entonces hacen el ensanche, hacen la ciudad más grande, pero ¿qué pasa? Que cuando tiran las murallas, el ayuntamiento tira también un montón de palacios, de casas señoriales que estaban abandonados la mayoría, porque eran palacios góticos, palacios renacentistas, medievales. Muchos estaban abandonados y entonces, pero claro, eran edificios que tenían mucho arte y mucha historia en su interior y en su exterior. Muchos conventos, muchas iglesias también, que en estos casos incluso aún vivían las monjas o dentro, pero bueno, esa época también de desamortización, que el Estado se queda los bienes de la iglesia, porque bueno, la iglesia tenía muchos bienes y entonces no los utilizaba, digamos, y entonces el Estado se los queda. Entonces el ayuntamiento tira todos esos edificios y los restos los elimina, básicamente, o sea, no tiene ningún interés en conservarlos. Entonces ese señor, ¿qué hace? Pues se va a Barcelona, entre otras zonas que también sabe que están tirando estos edificios, pero sobre todo Barcelona, y se dedica a recoger todo lo que puede, sobre todo baldosas, porque es lo más pequeño. Claro, tenías que pensar que no hay tren, tren de aquella manera, ferrocarril, pero no hay camiones, no hay furgonetas, no hay coches, no hay nada. Entonces él pues tiene que ir con maletas, con un carro, con lo que pueda para ir a recogerlo. Entonces se va a Barcelona y se pasa pues años recogiendo, mientras dura el derrumbe de las murallas, se dedica a recoger todo lo que puede. Entonces, claro, aquí hay piezas únicas de molts mosquits. Molts. Hay piezas únicas de esta Barcelona medieval que gracias a este hombre pues han podido conservar. Atardece en Montserrat. La calma envuelve la montaña mágica de Cataluña. Los últimos rayos de sol del día se disuelven entre las agujas de este macizo rocoso. Los monjes se preparan para las vísperas, un privilegio reservado a los pocos turistas que no nos hemos marchado en el último tren cremallera y que nos quedamos a dormir junto a la abadía de Montserrat. Solitaria, rocosa, visible desde la lejanía, la silueta de Montserrat no pasa desapercibida y sirve de punto de referencia. Señalada hace muchos siglos como enclave místico, cuenta la leyenda que en el siglo IX fueron unos pastorcillos los que vieron unas luces y una extraña música salir del cielo durante varios sábados seguidos. Alertado el obispo, organizó una expedición y encontraron a la Virgen de Montserrat, también conocida como la Moreneta, en el interior de una cueva. Este es el origen de una devoción por la patrona de Cataluña. Más tarde dio lugar al santuario, la abadía y a la comunidad monástica, donde ahora mismo viven unos 80 monjes. ¡Qué sorpresa al visitar el Museo de Montserrat!
Tiene una idea mal concebida de que este museo iba a ser de arte religioso, y nada que ver. Un Caravaggio, un Monet, un Picasso, un Degas, un cuadro de Sorolla y, por supuesto, de Santiago Rusiñol, el padre del modernismo catalán, y una espectacular colección de casas. La mayoría de estas obras son procedentes de colecciones particulares que han sido donadas a Montserrat. El Museo de Montserrat tiene varias colecciones, una colección de pintura antigua del siglo XIII hasta el siglo XVIII, en la que se incluye el Caravaggio, pero que hay otros pintores como el Greco, como Berruguete en la misma sección. Una parte dedicada a la arqueología del Oriente Bíblico, con una momia de Egipto y otros materiales traídos de ahí, y la colección que incluye, que ocupa gran parte del museo, es la parte de pintura moderna de los siglos desde el XIX al XX, incluido el XX, donde hay un recorrido fantástico por la pintura catalana de finales del XIX, principios del siglo XX, pero que además incluye algunos pintores españoles que directamente se relacionaron con estos otros, como Picasso, Sorolla, y además hay una pequeña sección de impresionismo francés, con cuadros de Degas, de Renoir y de Monet, que son donaciones distintas, no son todas parte del mismo coleccionista. ¿Cómo llegan estos Picasso, Degas, Renoir a Montserrat? ¿Son todas donaciones? Son todo donaciones. La donación más grande es la de Josep Sala i Ardiz, que es un señor que hizo una donación en los años 60, pero que no se materializó hasta su muerte en el año 1980, de unas 270 obras. Que en cuanto llegan a Montserrat, pues directamente se decide hacer un museo para esta colección. En Montserrat ya había un museo bíblico, pero esta donación hace que se decidan por hacer un museo más grande. Como colofón, un almuerzo en el restaurante Abad Cisneros, donde pruebo el tradicional mato, un delicioso requesón con miel, auténtico sabor a gloria. El podcast Gran Tour de Cataluña es una idea original de la Agencia Catalana de Turismo. En este episodio han acompañado a Patricia Rojas, Joan del Centro de Arte de Sant Boi, Antonio del restaurante Les Vinges en Martorell, Elena de la Casa Museos Santa Cana y Griselda, guía de Montserrat. La realización y edición de este podcast ha sido de Tomás Aguiar. En la producción ha trabajado el equipo de Radio Viajera formado por María Vecino, Alba García y David Esteban, con la coordinación de Óscar Gómez Esteban, de QWERTY Podcast. La producción ejecutiva ha sido de Ricardo Domine. Recuerda que este podcast y muchos más sobre viajes e historias puedes escucharlos geolocalizados en la app o en Wave Podcast de Radio Viajera.